Estamos grabando en este momento. Entonces, lo primero que estábamos subrayando es que cuando emitimos un informe, ese informe es un informe que es público. Como informe público puede ser leído por cualquier persona y a veces eso se nos olvida. Quizás lo más importante para nosotros en este momento sea que cuando diferenciar una historia clínica de un informe psicológico. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué nosotros vamos a dejar escrito en la historia clínica y qué nosotros vamos a dejar escrito en el informe psicológico? Y entonces, si sabemos que a nivel ético, yo les había sugerido que consultáramos un poco nuestros derechos, nuestros deberes en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Esta es la tarjeta profesional, bueno, yo la tengo por aquí, se las muestro, la tarjeta profesional es, digamos, lo que a nosotros nos avala como psicólogos y lo que nos permite a nosotros ejercer nuestra profesión. Esa tarjeta profesional nos la pueden retirar en cualquier momento. ¿Por qué no la pueden retirar? Por malas prácticas, por ejemplo, que nosotros damos información que realmente no es un asunto necesario, no es importante. Bien. Y pues, lo primero, pues, como ellas las van a rotar, esta es digamos que una tarjeta profesional, no sé si cómo serán las de ahora, si son más bonitas, etcétera, pero entonces aquí ¿qué dice? Dice tarjeta profesional de psicólogo, Colegio Colombiano, el nombre, la cédula, y este es tu registro como psicólogo. Es decir, que ese es tu número de identificación como psicólogo. Como si fuéramos agentes que nos identificamos, digamos que cuando firmamos, ponemos nuestro sello debe indicar nuestra tarjeta profesional. Es decir, que ponemos nuestra profesión sin miedo. O sea, no dudamos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo avalados por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, ¿qué nos puede a nosotros causar una mala práctica, por decirlo así, que nos retire la tarjeta profesional? Una causa, digamos, que típicamente nosotros nos vamos a encontrar es estas dificultades que nosotros tenemos para saber qué vamos a hacer público en nuestro paciente y qué no vamos a hacer público. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el cual esperaría de parte de ustedes que trataran de registrar piensen en una situación que un amigo de ustedes les haya contado, les haya confiado. Puede ser cosas banales, o sea, no tiene que ser pues que el problema más significativo, no. De esas cosas que pueden ser desde algo muy importante hasta algo no poco trascendental, ¿listo? Y vamos a hacer el ejercicio de registrarlo, de escribirlo, ¿vale? Pero entonces, vamos a hacer dos ejercicios. Uno, como si lo fuéramos a registrar, o sea, esta es la versión para la historia clínica. Y esta otra es la versión para el informe psicológico. ¿Listo? Entonces, para poder hacer bien el ejercicio, nosotros lo que vamos a decir es que en el informe psicológico, prácticamente la característica que tiene es que no hay muchos detalles. Es decir, nosotros damos como una idea, una imagen global. No contamos las piezas del rompecabezas, sino que contamos el rompecabezas prácticamente armado. Y hacemos alusión a algunas frases, algunos datos que son específicos y puntuales. Es decir, por ejemplo, que yo en el informe psicológico digo que el paciente está deprimido. Bueno, ¿por qué lo digo? Les voy a mostrar algunas de mis piezas, no todas las piezas, pero la mejor pieza, la que mejor representa la evidencia para mí de que él está deprimido. ¿Sí? Y en la historia clínica, ¿quiénes tienen acceso a la historia clínica? Solamente los profesionales de salud, es decir, quienes laborarían conmigo, colegas míos, y eso que pidiéndome permiso. ¿Sí? Es decir, que solamente tendría acceso a esa historia clínica yo.
nadie más que yo, a menos que estemos trabajando de manera interdisciplinaria, donde colocamos información en la historia clínica y esa historia clínica puede ser leída por el médico general, por el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta, el psiquiatra, etcétera. O sea, usted lo vio el psicólogo. ¿Qué colocó el psicólogo? ¿No? Ese registro que aparece allí es lo que nosotros denominamos una historia clínica, ¿vale? O sea, cada uno de nosotros cuando ingresa se le abre una historia clínica y es su historia, digamos, dentro del sistema de salud colombiano. En ese orden de ideas, ¿tienes una pregunta? Eso, como esas historias clínicas, ¿cómo te las tienes que guardar? De tu propiedad las tienes que subir a un sistema. Vale, lo más importante es que tú salvaguardes esa historia clínica. O sea, que cuando a ti, digamos que te vengan a hacer auditoría y te pregunten, bueno, ¿usted dónde tiene las historias clínicas? Que usted diga por lo menos que esas historias clínicas, para poder acceder a ellas, hay que pasar por un filtro. ¿Qué filtro puede ser? Que bueno, yo las tengo en un archivador guardadas bajo llave y esa llave solamente tengo copia yo, nadie más. No, yo esas historias clínicas las escaneo y las coloco en un drive personal, protegido con X contraseña o con un sistema de encriptación o lo que sea, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando nosotros entramos a trabajar a una IPS o pues algún lugar del sistema de salud, nos van a dar un usuario y una contraseña y nos van a advertir, casi que, mejor dicho, muy fuertemente, de que ese usuario y contraseña es muy importante que lo guardemos, que no se lo demos a terceros. ¿Por qué? Porque ahí está la información personal de los pacientes, ¿vale? ¿Cuánto tiempo nosotros debemos de almacenar, digamos, una historia clínica? Digamos que al respecto hay periodos. Algunos dicen que se debe guardar 5 años, 10 años, ¿sí? Pero pues la recomendación es que si ustedes se van a dedicar, digamos, al consultorio, a su consultorio y demás, sí es importante que ustedes los registros de sus pacientes los lleven debidamente almacenados e idealmente organizados de tal forma que otra persona, por más que vulnere la seguridad, sea difícil de encontrar. Ejemplo, el paciente Alejandro Otero Carvajal no se llama Alejandro Otero Carvajal, sino que es el paciente número 1. Entonces es más difícil, digamos, uno decir, bueno, ¿cómo accedo, cierto? Y yo tengo mi sistema como de codificación. Los pacientes, digamos, que están entre la B y la C, son del 1 al, no sé, 10, 20. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que nuestra formación como psicólogos, pues uno diría, bueno, pero a mí me están formando para ser también entre policía, fiscal, algo así. Pero digamos que nuestra opinión en procesos legales, judiciales, cuenta bastante, es muy significativo y tener en cuenta. A veces ustedes dirán, yo quiero especializarme en psicología jurídica, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tomé un curso de psicología jurídica porque mi práctica, digamos, como psicólogo la hice en el CAIBAS, en la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía. Entonces ahí, pues uno lo capacitan para recoger información sobre abuso sexual, violencia, etc. Y dentro de eso, hay psicólogos que les pagan para analizar los informes de otros psicólogos, para ver qué inconsistencias tienen esos informes y decirle al abogado o al abogado defensor, al acusado de violación, mire, hay un error, digamos, dentro de este informe y dele por ahí que eso se cae, porque si la prueba para acusar a esta persona de violación es el informe del psicólogo, pues ahí hay un error, ¿no? Entonces, tenemos psicólogos que juegan en ambos lados. Están los psicólogos que están del lado de los fiscales y están los psicólogos que están del lado de los abogados defensores. Los peritos, es decir, los expertos en el proceso de evaluación, ¿qué configura un perito? Digamos que si usted dice, no, pues que yo tengo una maestría en criminología y, bueno, usted podría uno llamarse perito en criminología. No, no tengo la maestría, pero he trabajado 10 años en la cárcel de tal, puedo llamarme perito en criminología. Sí, digamos que
el asunto de cómo nos ubicamos en el lugar de expertos radica más que nada en qué tanto yo siento que conozco lo que me están pidiendo evaluar, lo que me están pidiendo que realice como psicólogo, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, número uno es, no tienen ustedes que, pues algo que a uno le sorprende un poco, que pues creo que es como el mito, creo, está relacionado más con cuando ustedes dicen, por ejemplo, que tienen que estudiar pues un resto y graduarse en eso para ser peritos. O tienen que acreditar pues un título para poder ser peritos. O haber La tenido experiencia no cursos. sirve. Eso es digamos que como el Puede mito. servir. Claro, el mito es de que realmente el perito, por ejemplo, el psicólogo una vez graduado, ya se considera, digamos, experto en comportamiento y salud mental, ¿cierto? Desde esa perspectiva, pues uno diría, ok, o sea que ustedes se están formando como expertas en algo, ¿sí? La idea cuál es, que uno, cuando está en la universidad, pues uno le enseñan de todo un poquito. La idea cuál es, que cuando ustedes eligen su trabajo de grado, por ejemplo, pues ustedes pueden decir, pues elegir un tema, o sea, casi como que entre líneas les estoy diciendo especialícense en algo. No, a mí me gusta trabajar con niños, bueno. Entonces, cuando esté viendo las materias de adultos, pues no significa que no vaya a rendir igual, pero por lo menos como que uno diga, bueno, que eso que estoy viendo aquí me puede servir para, ¿sí? Entonces, visto desde esa perspectiva, pues tenemos cómo nosotros vamos a elaborar, digamos, nuestros informes, qué es lo que nosotros vamos a registrar y volvemos, digamos, al ejercicio inicial. La verdad es que los compañeros que están allá en sus casas también hagan el ejercicio. Van a pensar, van a pensar en algo que les hayan contado, ¿vale? Puede ser su mamá, su papá, un amigo, lo vieron en una serie, les llamó la atención y lo quieren registrar. O sea, no importa de dónde provenga la fuente, porque vamos a anonimizar a ese paciente. O sea, nosotros no vamos a decir Alejandro dijo qué, sino que vamos a decir el paciente dice, ¿vale? Pero tiene que ser muy importante, relevante, un delito, ¿no? No, puede ser algo completamente trascendental, puede ser algo totalmente irrelevante. Okay. ¿Qué es lo que queremos como practicar? ¿Qué escribir y cómo escribirlo? Okay. ¿Vale? Entonces, para que quede como más clara la tarea, vamos a irnos a escribir como si estuviéramos escribiendo en la historia clínica, es decir, la que va a leer, por ejemplo, el médico, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta, ¿vale? Y que solamente van a tener acceso otros psicólogos. ¿Listo? Entonces, eso nos ubica, fíjense allí, en un uso del lenguaje muy particular. O sea, nosotros no podemos decir, se le corrió el champú, ¿cierto? O sea, no podemos decir cosas de ese estilo, sino que vamos a fijarnos bien en, no lo puedo escribir como yo lo hablaría con un amigo, ¿no? Pues estoy escribiéndole para que lo pueda leer. Piensen en alguien que ustedes respeten mucho o admiran mucho, un profesor, profesora, y ese profesor, profesora está leyendo lo que usted está escribiendo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero ese ejercicio de escribir un reporte de historia clínica. Normalmente los reportes de historia clínica tienen alrededor de unas 3 líneas, ¿vale? Digamos que 3 renglones, podríamos decirlo de esa forma. No son extensos, o sea, no es una página entera. Normalmente son 5 líneas, de 3 a 5 líneas, lo que registramos en la historia clínica. A menos que lo que haya pasado en esa sesión haya sido muy nutritivo, muy importante y muy significativo como para nosotros decir, por ejemplo, me enteré en esta sesión que falleció su madre, nunca había hablado de eso. Me enteré en esta sesión, entonces de pronto se me puede extender un poco, pero no vamos a... ¿Cuál es la característica de la historia clínica? Que nosotros no vamos a entrar en el detalle, o sea, no vamos a decir, yo le pregunté y él me respondió. Y lo que dijo fue, y casi que lo transcribo tal cual. Okay. ¿Vale? Es como cuando uno dice, no, dice que el paciente refiere dolor abdominal, se sospecha un posible diagnóstico, se envía examen para... ¿Algo así? Algo así, pero entonces como somos los psicólogos, entonces estaríamos hablando de psicología, ¿cierto? Sí, no, sí. Listo, pero entonces vamos a hacer el ejercicio de práctica en ese escenario, ¿vale?
como si fuéramos a escribir un reporte de historia clínica, piensen en lo que quieran. Lo que quieran, tienen ahí unos 5 minuticos para... Voy a hacer una pregunta tonta, pero es que tengo esa duda. Es que yo vi que a un psicólogo que cerró su consultorio de la entrada, un señor que directamente le robó su computador. ¿Viste eso, no? Aquí en Cali. O No. sea, una persona bien se entró como a escondidas, buscó exactamente su computadora y se la llevó. Ejemplo, que tenga la historia de clínicas ahí y no le tenga contraseña, él puede tener un problema con... Sí, puede tener un problema en términos o sea, uno nunca está pues exento de que le pasen esas situaciones. Digamos que a lo que se va a ver como enfrentado un poco es A los qué filtros. tanto, exacto, qué tanto resguardo esa información. Sí, claro, claro, claro. Sí, yo me imagino que es primera vez para todos. Pues piensen es en o sea, tienen que tenerlo súper claro de qué van a hablar. Entonces, recuerden algo que les contaron, algo que quieren contar allí. ¿Cómo lo escribiríamos? Sin todo ese nivel de detalle, pero que se entienda, usando el lenguaje psicológico breve. No digo que sea sencillo, ¿no? Pero digamos que cuando ustedes van a prácticas, en otro semestre, empiezan prácticas, gran parte, digamos, de las retroalimentaciones que les van a hacer sus profesores van a estar relacionadas con cuando acaban de ver su paciente y van a registrar. Entonces ahí les van a retroalimentar y retroalimentar y retroalimentar hasta que ya la cogen. Porque si podemos decir literal ejemplo, una persona a veces no sabe, ah, no, es que tengo un presente depresión, si la persona no sabe qué es depresión. Entonces pone literal lo que él diga o lo que yo creo. No, sí, digamos que entre comillas, tendríamos lo que él dice, si consideramos que es una buena evidencia para lo que nosotros vamos a decir. Claro. Bueno, ya, ahorita que termine, les doy esa idea para que trabajen. Entonces uno trabaja en silencio.
Listo. Listo. Bueno. Entonces, no sé, ya los demás van terminando. Ustedes acá en el... Ah, profe, hago un ejemplo. No sé, no lo vi. Bueno. Bueno, vamos a ir escuchando, o sea, en términos, digamos, de teoría, vamos a dar como unas pistas respecto a cómo debería, digamos, de tener esa estructura. Entonces, la primera idea que nosotros vamos a tener allí es que cualquier información sobre el paciente que nosotros vayamos a hacer pública, sea en historia clínica o en informe psicológico, cualquier información que vayamos a hacer pública es porque esa información es necesaria para nuestra conclusión como psicólogos. Es decir, que si nosotros decimos es un niño, pues uno inmediatamente dice, bueno, pero un niño que está ya empezando la juventud, ¿no? O es un niño que está iniciando. Por lo tanto, prácticamente que la edad se convierte no en un asunto como el capricho de lo puse, no lo puse, sino que la edad se convierte en un aspecto clave para poder entender quién es el otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, a veces nosotros queremos divulgar, por ejemplo, un paciente que nos cuenta cómo fue, digamos, abusado sexualmente. Frente a esa situación, yo tengo que relatar, digamos, lo que el paciente va diciendo tal cual, explícitamente, sí o no. ¿Ustedes qué dirían? Así tal cual, todo lo que el paciente dice lo ponemos en la historia clínica. No, pues yo creería que en un caso de abuso sexual son muy importantes los detalles, porque también puede ser que si él cambia la versión, pues no sé, yo la estuve viendo en un caso donde el niño cambiaba la versión, pero de lo que había dicho, los actos como tal que habían sucedido, aunque no era con una violación, sino que la mamá había matado a su hermanita, esa versión no la cambiaba. Entonces yo considero que en ese sentido sí puede ser importante. Ok, ok. Bueno, allá, digamos, al otro lado de la pantalla, ¿qué opinan? Pues yo creo que no se escribe todo tal cual como lo dice el paciente, porque siento que hay cosas que en el discurso que resaltan, ¿sí? O sea, que son más, no sé, como que uno tiene que aprender a identificar qué es lo que puede ser la raíz como del malestar. Ok. O sea que, vamos a ver, digamos que nosotros hasta el momento vemos la evaluación como un todo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que nosotros utilizamos instrumentos y entrevistas, ¿cierto? Y observaciones. Pero esta información, que es lo que tú dices, por ejemplo, yo lo entrevisto y él me da toda esa información queda transcrita tal cual porque los detalles son muy importantes, ¿vale? Pero eso no significa que esa información sea el informe o sea lo que va a ir en la historia clínica. Entonces, por lo tanto, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer en nuestra mente como si dijéramos, ok, la primera hoja, como si tuviéramos una carpeta del paciente. Entonces, la primera hoja del paciente sería lo que nosotros tendríamos como resultado de todo el proceso de evaluación. Es decir, lo que nosotros vamos a dejar visible para el que pueda acceder a ella. Si estamos hablando de historia clínica, entonces lo que vamos a dejar visible para los demás es que fue víctima de abuso sexual. Pero los detalles me los dijo a mí. Entonces, eso es privado.
¿vale? ¿Dónde van a estar esos detalles? Ah, es que yo hice una entrevista y aquí está la entrevista transcrita y aquí están los detalles completos que yo puedo volver a ellos cuando necesite para ver si cambio versiones, etc. Pero el instrumento que utilizamos, la técnica que utilizamos, ¿listo? Prácticamente contiene todos los detalles, todo lo que él dijo, absolutamente todo. Pero luego con esa información, con esas evidencias, nosotros vamos a sentarnos a escribir el informe o la historia clínica. Entonces, visto así, es muy importante pensar que nuestra labor es un tanto similar a la labor que haría un detective, ¿vale? ¿Por qué? No, más bien no. Hay una diferencia entre un detective y un abogado, ¿cierto? Digamos que el detective recopila evidencias. Dice, encontramos una huella de bota de tamaño, no sé, 42, ¿cierto? Encontramos balas, encontramos cuchillo lleno de sangre, encontramos una marca de sangre, encontramos. Eso lo hace el detective. Recopila datos, ¿cierto? Pero nosotros estamos más en el lugar del abogado. ¿Por qué? Porque el abogado lo que hace es con la sangre, la bota, cuchillo, ¿cierto? ¿Qué hace el abogado? El abogado acusa. El abogado dice, toma una decisión, dice, ¿es inocente o es culpable? Nosotros pues no vamos a decir, ¿es inocente o es culpable? Sino que nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos, tiene una, utilizamos el DSM, decimos, tiene una categoría diagnóstica X por esto. ¿Sí? Esa es, digamos que nuestra labor. Nos pueden preguntar, ¿usted cree, doctor, doctora, que va a volver a asesinar, que va a volver a violar, que va a volver a hacer lo que hizo? Nosotros podríamos, con base en lo que recolectamos de información, predecir. O sea, no podemos al 100% estar seguros, pero la probabilidad de que lo vuelva a hacer, ¿qué tan alta es? En función de lo que hemos encontrado, ¿vale? Entonces, dicho desde esa perspectiva, nosotros casi que al primer momento estamos un tanto tranquilos porque vamos recogiendo toda la información sin pensar, casi que sin filtro, como que sin pensar si la vamos a utilizar o no la vamos a utilizar. Vamos recogiendo información. Cuando ya nos sentamos a lo que ustedes están haciendo, ustedes tienen el todo. O sea, escucharon lo que les dijeron sus amigos, sus padres, etcétera. Y ahorita van a decir, bueno, ¿qué de eso, no? De todo eso, vamos a hacer público. ¿Qué vamos a decir? Entonces vamos a revisar, pues, como lo que escribieron. A ver, ¿cómo lo hicieron? Lo que está allí debería de ser como una historia clínica. ¿Listo? Creo que yo tengo una pregunta. Claro. Desde al inicio, empezar a escribir este reporte de la historia, ¿se empieza como el paciente menciona o cómo empieza? Ok. Bien. Nosotros normalmente siempre empezamos por el paciente, sea que lo describamos en términos de la edad, ¿cierto? Uno puede decir paciente masculino, X años, ¿cierto? O puede decir el paciente menciona qué y luego terminar diciendo paciente de X años. O sea, realmente no es que exista una única manera de iniciar, pero lo importante es que tú vayas encontrando como tu manera de iniciar. O sea, que tú sabes que dices, ok, por ejemplo, cuando en otra universidad revisaba seguimientos de estudiantes que estaban en rotación en un hospital, casi que todos, uno decían siempre, se encuentra paciente ubicado en tiempo, espacio y persona. Todos empezaban así. Entonces yo les preguntaba a ustedes, pero tuviste, o sea, ¿cómo sabes, no, que el paciente está ubicado? ¿Qué preguntas le hiciste? ¿No? Como, no, es que así nos dijeron que lo teníamos que hacer. Como que la inducción, como que era el protocolo del hospital. Sí. Como que usted tiene que salvaguardar que el paciente está bien, que usted lo encontró bien y lo dejó bien. No importa si lo encontró regular, o sea, pero el asunto es ese, que uno tiene que salvaguardar un poco a veces del lugar donde trabaja. O sea, te lo dicen explícitamente. O sea, si el paciente se queja porque lo atendieron mal, porque es que ese médico es un inhumano, porque es que no me vienen a visitar, porque es que, etcétera.
ustedes que van a registrar una historia clínica. Mm, Sí, o sea, ustedes no pueden decir que está... sí, digamos que nosotros tenemos que, en últimas, encontrar nuestra propia manera, negociando también con los intereses de quien nos paga, que puede ser nuestro paciente, pero si estamos en un entorno educativo, entonces estamos en una universidad X trabajando como psicólogos de bienestar, etc. Digamos que cada lugar tiene como su manera. Ustedes pueden venir con una mirada, ustedes pueden decir, pues yo propongo hacer mis seguimientos y es muy rico que uno, sin mirar el nombre, o sea, uno puede tapar el nombre del psicólogo que firma y saber quién lo hizo. O sea, este informe es característico de, este seguimiento es característico de, porque tiene como su propio sello. Entonces, para la pregunta que haces, a mí particularmente, pero ya es como un gusto, me gusta iniciar es como por el paciente en términos de la caracterización de él, es decir, edad, me gusta. O sea, que por decir paciente de 57 años, masculino. Sí, o sea, esa parte como que para yo Claro, imaginarme. porque es una referencia que uno puede hacer una idea de la persona. puede ser también el sujeto? Sí, digamos que, bueno, esta es algo interesante porque muchas veces por el enfoque, ¿cierto? Algunos decimos, no, pero él no es un paciente, él es un cliente, él es un consultante o es un sujeto, ¿vale? Está bien porque es nuestra apuesta, o sea, es el sello. Digamos que si uno dice, veo a uno que escribe sujeto, yo diría, es la compañía, ¿sí? Es como el sello, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces, que está mal, que está bien. Realmente allí lo importante es, claro, que es que nosotros no estemos dando más información innecesaria que no lleve a ninguna conclusión, porque normalmente las historias clínicas lo que debe permitir es que la persona que lee eso pueda hacerle seguimiento. Por ejemplo, si ustedes en la historia clínica escribieron que encontraron un paciente con ideación suicida, ¿no? ¿Qué esperaría en la siguiente sesión? Algo relacionado con ese seguimiento de ideación suicida. Es decir, que lo que nosotros escribimos en la historia clínica es la conclusión de una sesión de 45 minutos. ¿Sí? Es el resumen de una sesión de 45 minutos. Y entonces ahí nosotros pues no vamos a colocar una página entera, sino que el reto es tratar en 5 líneas, mencionar qué encontramos, qué hicimos y qué proponemos para la siguiente sesión. En últimas. Entonces, si uno fuera como ubicarlo como en colores, por decirlo de alguna manera, nos podríamos empezar por un color, pongámoslo como colores que no nos hagan pensar en semáforo ni nada de eso, sino simplemente como, digamos que color azul, para iniciar, que sería iniciar con las características del paciente. Luego, supongamos que mi color, el color que me guste, entonces cada uno tiene su propio color. Ahí va lo que yo pienso, ¿vale? Como psicólogo respecto a este paciente. ¿Listo? Entonces ahí pueden ir mis intervenciones, o sea, ¿qué hice? Entonces supongamos, encuentro a este paciente así, que sería la primera línea o segunda línea, primera y segunda línea, como para decir, ¿quién es este sujeto que encontramos? Las dos siguientes líneas para lo que creemos nosotros que puede estar pasando y qué es lo que hicimos. Y finalizar entonces por recomendaciones. Bien, entonces a partir de lo que encontré, a partir de lo que yo hice, lo que creo que tiene, recomiendo entonces hacer esto. Y se lo recomiendo, yo puedo ahí hacer recomendaciones a fonoaudiología, necesito que lo vea fonoaudiología, necesito ver a la familia, porque es que creo que el problema es a nivel familiar, se necesita apoyo, una red de apoyo más fuerte, más presente, etc. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos estructurarlo como queramos, ¿listo? Primera parte, digamos, de esa historia clínica centrada en lo que encontramos. ¿Qué encontramos? Nuestro paciente lo vamos a describir, ¿sí? La segunda parte, nosotros, ¿qué pensamos?
qué hicimos. Y por último, podemos terminar con recomendaciones. Entonces, yo sé que uno diría, si yo les hubiera dado esta estructura desde un principio, pues casi que todos tendríamos esa estructura, ¿no? Pero entonces, ¿qué propuesta hay? Revisemos lo que escribieron, ¿listo? ¿Para qué? Para mirar, pues, nuestro estilo. A veces uno digamos que tiene una prosa más fluida, ¿no? Entonces uno escribe de más, ¿cierto? O puede ser un poco más puntual, más concreto. ¿Cuál es el nivel? Lo importante es, piénsenlo en que ustedes tienen 1000 pacientes, o sea, piensen que tienen muchos pacientes, tienen poco tiempo y quieren revisar el seguimiento. O sea, no sé, nunca lo han visto. Y tienen cita a las 10 de la mañana, ahorita que termina clase, con Ana. Entonces ustedes van a ir a mirar el reporte de historia clínica de Ana. Entonces van a mirar qué han hecho otros psicólogos, ¿vale? Y a partir de ahí continuar el proceso. Entonces, si ustedes encuentran una historia clínica de 3 páginas, pues uno dice, no, yo más bien le vuelvo a preguntar, o sea, me doy cuenta que, pues, por ende, vamos a escuchar un Por poco que... ejemplo, espera, por decir que el paciente, aparte de lo que yo dije y lo que yo deduzco, él viene con unas características, ejemplo, viene en estado alterado, eso también lo debo poner, o en el momento de la consulta se mostraba ansioso o alterado, o eso se debe poner. Ajá, esas son las características del paciente. Digamos que cómo la encuentras. En el momento. Claro, o sea, tus primeras líneas es como la impresión que te genera el paciente, lo que puedes observar, que puedes constatar, que hace que tú puedas, que la persona que está leyendo pueda hacerse una imagen, ¿no? Del otro. Ah, viste acorde a su edad, uno se puede imaginar. Si tiene 30, como más o menos, pues, no viene vestido acorde a su edad y tiene 30, entonces uno dice, ¿será como más infantil o será más...? Entonces es bueno como detallarlo para que no haya como duda, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que yo pueda, como que cuando yo lea la historia clínica, ese resumencito tuyo, yo diga, uy, qué buena lectura del paciente, porque te ayuda a imaginarte. Por eso la recomendación que les haría a ustedes, con mucho respeto, es lean literatura. O sea, literalmente lean literatura. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen literatura, ustedes se van imaginando lo que está pasando. O sea, lo que quieran, Harry Potter, incluso hasta un manga. O sea, ven el dibujo y dicen, ah, claro, está pasando esto, y lo que están diciendo es acorde con lo que está pasando. Bien, entonces el asunto ahí se convierte en, no se trata de poner pues por ejemplo, Proust son 15 a 20 páginas para escribir una catedral. O sea, en esta pared blanca, él se demora 15 páginas escribiéndola. Ya tampoco es eso, ¿no? Tampoco es ese exceso. El asunto es, si yo digo que no está acorde, no está vestido acorde a su edad, pues por lo menos puntualizarlo. Obviamente, a veces uno tiene tiempo para uno revisar lo que escribió, otras veces se le va a pasar y uno dice, ay, bueno, a la siguiente, porque de eso se trata, de ir practicando, ¿vale? ¿Tienen alguna inquietud? No, ya, profe. Allá al otro lado, ¿tienen alguna inquietud, pregunta? Vale. No. ¿Listo? Ok, entonces vamos a escuchar. Si alguno del otro lado de la pantalla quiere leer su reporte de historia clínica, lo puede hacer. ¿Alguno de los que está allá? Parece una sesión espiritista. Los que están del otro lado. Bueno. ¿Alguno? ¿Alguna? No, ya de aquí, madre, ya. Aquí, acá, entonces. Ok. Bueno, dice, paciente refiere, ya hace aproximadamente unos 6 meses, presenta episodios de ansiedad después de la muerte de un conocido. Dice tener pesadillas y temer salir de su casa.
Refiere igualmente que al consumir cierto tipo de alimentos se agravan sus episodios. En una consulta con el médico ¿Ven cierto general, tipo de alimentos que qué? Que se agravan sus episodios, que al consumir cierto tipo de alimentos se agravan sus episodios de ansiedad. ok, entonces por ejemplo ahí, claro, es que algo que a mí me ayuda mucho es casi que o cerrar los ojos e imaginarme lo que van diciendo. Entonces cuando dijiste eso, no sé si fue por la pronunciación, que no lo escuché bien, pero hacerme entonces ahí episodios de ansiedad, como Lo que pasa es que como yo dije Está ansiedad antes. arriba y después dije que no, que teme salir de su casa y Ujú. vuelvo a retomar el tema, entonces se pierde el hilo. Sí. Bueno, a ver. Dice, en una consulta con un médico general fue diagnosticada con trastorno de ansiedad con ataques de pánico. Ujú. ¿Ahí termina? Sí, Ok, ok. dice que contigo. Sí, sí, está bien. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué dudas pues, le surgen a uno, ¿no? ¿Qué edad tiene? Sí, si es ¿Cierto? hombre o mujer. Claro, mira que inmediatamente uno piensa que es mujer. Yo inmediatamente yo pensaba que era mujer. Sí es mujer. Pero entonces fíjense eso no puede pasar. O sea, no Sí. puede pasar que uno diga, ¿es hombre o es mujer? Exacto. Sí. No puede pasar que diga yo, según esta descripción, yo creo que tiene pantalla. O sea que no se puede poner él o la paciente, sino que el paciente. Se puede poner la paciente, el paciente para ayudarnos. Yo dije solo paciente refiere y ahí lo encontré. Lo otro es eso, que yo dije presenta episodios de ansiedad, después de la muerte dice tener pesadillas. Y después digo que al consumir ciertos alimentos se agrava, yo debí seguirlo después de ansiedad porque era por la ansiedad. Y ya después dar los otros síntomas porque si se pierde. Sí, hay por ejemplo que es importante a veces como reconocer en la escritura que uno lee, ¿cierto? Pensando que el otro está en la mente de uno, ¿no? Entonces que eso se entiende. Entonces, a veces es mejor, ¿no? A veces es mejor que si tú nombraste la ansiedad en un principio, ya vienes hablando de otras cosas, pues digamos que diría, yo creo que es por la ansiedad, pero que no haya lugar a dudas de que es por ansiedad, ese episodio de ansiedad. Y casi que se reafirma o se sostiene para que el que lee no vaya a tener ninguna duda de qué episodio se está refiriendo. Uno podría pensar, está hablando de ansiedad, seguramente es de ansiedad, pero no debería de ser así, no debería decir seguramente, debería de ser sin lugar a dudas, porque ahí está escrito, dice episodios de ansiedad. Profe, entonces sería como poner las características que puedan indicar ansiedad y abajo se reafirma eso. O no lo que diga el paciente, porque yo puse lo que dice el paciente Es más, y puse lo del médico general porque es que la está diagnosticando una persona que de pronto no tiene no sé si la capacidad, lo digo es por decir, no al médico, me pasó fue al médico porque tengo otros problemas que de tiroides. ajá. Y él me dice que que al parecer es que trastorno de depresión, pero yo no le mostré nada, pues yo en la terapia, yo no me siento triste, no siento, y ella me mandó sin embargo a psicólogo allá, pues yo no fui, vine acá, me dice tienes que ir porque es que eso es depresión o ansiedad por tu estudio, pero en realidad yo tenía un problema de tiroides, entonces lo puse porque en realidad a veces un médico te dice una cosa que puede ser otra cosa. Claro, pero entonces mira que eso que te estoy mencionando no emerge dentro de lo que está ahí en la lectura, ¿no? O sea, cuando yo te escucho, yo digo, coloca como el médico como evidencia del diagnóstico, ¿sí? Como si tener trastorno de ansiedad estuviera avalado, por decirlo así, por un médico general. Yo puse médico general, pero también, no entre comillas. El diagnóstico lo puse porque, pues, el médico general, no creo yo que de pronto él pueda remitir, pero ya diagnosticar. Claro, pero entonces, fíjate la distancia que hay entre lo que yo... entre lo que tú estás diciendo verbalmente y lo que está escrito. Parece afirmativo y yo lo pongo en duda, Ajá. pero no hay los Exacto, elementos para ponerlos en duda. Entonces, ¿cuál es la recomendación allí? Que si nosotros estamos constatando cuál es nuestro criterio, o sea, nuestro informe, nuestra historia clínica, ese pedacito que está ahí, es lo que nosotros queremos como que el otro cuando lo lea entienda cuál es el criterio del psicólogo. Ah, ya lo vio el psicólogo, sí, ya lo vio. Bueno, ¿cuál es el criterio del psicólogo? ¿No? Claro. Entonces, si el psicólogo está poniendo en duda que la persona tiene ansiedad, eso tiene que estar explícito. ¿Vale? Tiene que estar entre líneas, tiene que estar súper claro, súper preciso.
Y entonces, digamos que ese mismo informe, si uno lo fuera como a hacer clínico, entonces uno tendría que hacer si tú dices a criterio profesional, Sí, al observar a la mujer, o sea, pese a que viene con diagnóstico de un médico general, bien, de ansiedad, sí. no cumple criterios o lo que tú quieras poner allí, pero que se entienda que desde tu opinión no tiene ese criterio de Pues ansiedad. uno no es médico, pero por decir, yo creería que en realidad, porque eso fue una persona conocida, bueno, y eso le empezó, yo creo que más bien ella tuvo un ataque de ansiedad por la muerte de alguien, y ella cada vez que tiene esa sensación, pues le da ansiedad, pues digo yo, porque es muy miedosa. Entonces, y cuando toma café y esas cosas, ella puede sentir como lo que siente cuando está en el ataque de pánico y empieza a ponerse ansiosa, pero en realidad, yo sé que los ataques de pánico son una característica de la ansiedad, ¿no? Pues, Sí. pero en realidad ella le diagnostica y no sabe, y entonces ella quiso empezar a cuidarse en la alimentación y a tratar de hacer, y pues le ha funcionado, pero en realidad pues nunca fue al psicólogo, nunca quiso ir. Pues por eso yo digo, o sea, claro, digamos que nosotros, ¿cuál es la recomendación cuando ustedes van a hacer ya sus reportes en historia clínica? Hacer un borrador, lo revisan, o sea, casi que lo van leyendo y se van imaginando, a ver si está claro lo que ustedes quieren decir, que no haya ninguna segunda interpretación ni nada, y ahí sí luego lo vuelven y lo transcriben. lo transcribe. Y ya ese es el definitivo que se fue, ¿no? Que quedó el impreso. Ahora, lo que la compañera estaba diciendo ahora, colocamos las características y luego el diagnóstico. De eso se trata, digamos, que nuestra labor, ¿sí? Digamos que cuando tú estás, sino que yo pensé que la pregunta que me hacías era por lo que la compañera estaba diciendo ahora en su reporte. Entonces, ella se fue por el lado de describir algunas características de ese trastorno de ansiedad. Pero entonces, tú en tu informe, tú puedes decir, por ejemplo, qué evidencias en la entrevista o en la observación, ¿vale? Lo que el paciente dijo, algo que te llamó la atención, que tú observaste que de pronto dice que está contento, pero no se ve contento, o sea, no hay ninguna risa, no hay un acompañamiento corporal, o sea, la información no verbal es contradictoria con la información verbal. O sea, lo que nosotros encontramos. Eso es como lo que se puede constar. Y tratas como de hacer esa descripción y a partir de ahí entonces tú puedes hacer una conclusión, una impresión diagnóstica, ¿sí? Y si no hay evidencia, por decir, en ese momento la persona está tranquila, pero su discurso y sus síntomas, la sintomatología que le evidencia, o refiere, perdón, sí puede ser para un cuadro, ejemplo, de ansiedad o ataque de pánico, así ella no muestra evidencias en el momento de la consulta. Vale, vamos a hacerlo como para que lo entendamos un poco mejor. Vamos a llamarlo como evidencias subjetivas y evidencias objetivas. ¿Vale? Entonces, las evidencias objetivas, ¿listo? Son las que el paciente dice, el paciente hace, que nosotros podemos escribir, constatar. ¿Listo? Esas son las objetivas. Ahora, las subjetivas son las que van ustedes. Sí. Como decía la compañera ahorita, es una interpretación. O sea, es lo que ella refiere y yo a partir de eso que refiere, pues yo hago una aproximación. Entonces, nuestros reportes de historia clínica, tienen esos dos elementos. ¿Vale? Evidencias objetivas y subjetivas. Entonces, las subjetivas son las de ustedes, o sea, ahí es donde ustedes son casi que los protagonistas, porque es lo que ustedes interpretan, yo creo que no tiene ansiedad, yo creo que realmente es un asunto más familiar, ¿vale? Es un asunto más, habría que explorar. Ya que transcurrió hace 6 meses el episodio desencadenante o algo así. Exacto, entonces ahí es como que te pueda, inclusive, algunos de ustedes pueden decir en su reporte,
evidencias objetivas y escriben paciente, tal, 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 tal. Oh, Luego, sí. pacientes, evidencias subjetivas y lo de ustedes. Puede ser una manera de hacerlo también, ¿vale? Pero entonces, lo más importante allí, como tener presente, uno es, que cuando llamamos las historias clínicas, ese espacio para nosotros, pues es un espacio que nosotros tenemos que aprovechar al máximo. Pienso que muchas veces nos queda siempre, o sea, una clase de 2 horas para abordar esto es un poco complejo, pero en la medida, o sea, la invitación es como a tratar de practicar como sus seguimientos, así como cuando uno de pronto, por cualquier pretexto, quiere ponerse a practicar. Entonces, vio una serie que le gustó, escuchó algunas noticias, etc. Bueno, practicarlo, porque eso lo van a ver mucho, o sea, les va a facilitar mucho su ejercicio. Yo esperaría, ¿no?, que para otros semestres ustedes sus prácticas ya estén extramurales, pues así. Creo que empieza el octavo. Tercero, bueno. No. Bueno, clase dice teórico práctica. Sí, pues la parte práctica es la que tenemos con el CELOA, creo que les hablaba la sesión anterior. Pero por lo pronto, mira, hemos trabajado entonces sobre cómo lo vamos a reportar. Entonces, importante que recuerden es que toda escritura, digamos que se fundamenta en unas evidencias objetivas que podemos constatar. Estas evidencias objetivas pues provienen de los instrumentos que utilizamos, las técnicas que utilizamos, observaciones, pruebas y entrevistas. En ese sentido, esas ¿Las son objetivas? las objetivas. Entonces, hay pruebas para yo saber si por ejemplo una persona tiene ataques de pánico, ansiedad, ¿hay pruebas para eso Sí. también? Sí, de hecho, vamos a ver o sea, la que vamos a empezar, por la que vamos a empezar es para evaluar salud mental, para ver si hay algún tipo de trastorno. Vamos a empezar por ahí. Pero antes que nada, pues sería importante que ustedes tengan en cuenta el proceso final. Entonces, cuando ustedes están con la persona en la entrevista, ustedes empiecen a saber qué datos necesitan recoger para poder afirmar o negar lo que ustedes creen que está pasando. ¿Sí? Porque es que a veces pienso, ¿no?, que caemos en el error de ver primero como pruebas y de último informe. Entonces, como que todo se concentra en la calificación de la prueba y realmente es recordar que cuando estamos elaborando esas 5 líneas, pues prácticamente es evidencias objetivas, son todas estas pruebas, todas estas observaciones, todas estas entrevistas que hemos recolectado y con las cuales nosotros podemos, por ejemplo, si saco una puntuación X, eso nos dice que tiene un trastorno de ansiedad. Esa es una evidencia objetiva, ¿sí? Según la prueba tal. Entonces, en ese orden de ideas, ahí tenemos evidencias objetivas y a partir de ahí ya nuestras interpretaciones clínicas, que es la parte subjetiva. ¿Listo? Entonces, importante que no olviden ustedes, o que no olviden, todos recuerden que cuando estamos en el proceso ya de informe, lo que nosotros estamos poniendo de manera pública es el resultado de las evidencias psicológicas que hemos recolectado. Como evidencias son objetivas. Es decir, un psicólogo aquí en Japón, ante un test de inteligencia, va a decir, sí, se puede comprar. Eso es el objetivo. Tiene un trastorno, no lo tiene, etc. Ahora, respecto al diagnóstico, ¿sí podemos estar en desacuerdo? Sí, podemos estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos trastornos que son concomitantes, es decir, se pueden presentar al mismo tiempo varios, y para un psicólogo decir que es un trastorno de ansiedad, mientras que para otro puede decir, no, eso es más una depresión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Qué difícil eso. Porque a veces la depresión trae como ataques de ansiedad, ¿cierto? Y viceversa, y cómo uno diagnostica cuáles son los síntomas más fuertes. Y también, por ejemplo, agorafobia, que es una fobia social, que es también otra forma de la ansiedad.
los obsesivos compulsivos. En la lectura decía que no se puede como etiquetar a la persona solo con hacerle una prueba. Entonces, ¿cuántas pruebas uno tiene, por lo menos para determinar que la persona tiene alguna patología? Excelente. Mira, como nosotros estamos recolectando evidencias objetivas, entonces, como tú señalas, una sola prueba, digamos que no es razón suficiente o condición suficiente para el diagnóstico. Y tú dices, ok, ¿cuántas pruebas? ¿Cierto? Lo importante es tener siempre como evidencias impares, es decir, 3 instrumentos. Entonces, el primer instrumento te dice que sí, y resulta que el segundo te dice que no. Entonces vamos a desempatar con el tercer instrumento. ¿Listo? Entonces, ¿qué deberíamos nosotros encontrar? Si estamos hablando de la misma persona, una coherencia. O sea, los instrumentos nos deberían de dar coherencia. Entonces, si yo tengo alguna duda, alguna inquietud, porque estoy encontrando como que los instrumentos me estuvieran hablando de otra persona, como que ese instrumento me habla como si esta persona estuviera sana. Y ese instrumento me dice que tiene un trastorno. Pues entonces ahí yo tengo un serio problema. ¿Por qué? O apliqué mal los instrumentos, pero puede pasar, califiqué mal, claro, me da que tiene un problema cuando en realidad no lo tiene, puede pasar. O viceversa. Pero en el fondo, nosotros, por eso en este curso vamos a ver 3 instrumentos. O sea, la persona que vamos a terminar entregando informe, lo vamos a hacer a través de 3 instrumentos. Entonces, con la misma persona. Entonces, cosa que yo pueda, a través del primer instrumento, verificar el estado de salud mental. O sea, vamos a saber en qué estado se encuentra, si tiene algún trastorno o no lo tiene. ¿Listo? Luego vamos a explorar, porque puede haber una hipótesis relacionada con que su funcionamiento cognitivo pueda estar, como las pruebas son de lápiz y papel, la mayoría de ellas, muchas veces nosotros malinterpretamos, desdibujamos porque no entendimos la pregunta. Entonces, si yo tengo un problema a nivel cognitivo, yo podría estar presentando alguna situación de salud mental cuando en realidad no la tengo. Simplemente es que no te entendí la pregunta. Y cuando tú me preguntaste que en los últimos 2 meses he perdido el interés por la mayor parte y yo entendí que tenía que decir que sí, pero digo que sí. Pero en realidad no lo tengo. Entonces, en el fondo vamos a descartar un poco si se debe a aspectos cognitivos. Okay. O sea que de primera entrada uno tiene que aplicar un test mental. Como decir, Primero, el mental test. mejor dicho, lo primero que nosotros vamos a hacer es entrevista. De hecho, lo que vamos a hacer el día de hoy está relacionado con ese paso a la práctica de la primera sesión. O sea, ¿cómo elaboramos nosotros nuestra primera sesión? ¿Qué sucede en esa primera sesión? Y en esa primera sesión, por ende, iniciábamos con esta estructura de hallazgos objetivos y subjetivos. Es para que ustedes tengan en mente que cuando están sentados con el paciente, desde el mismo momento en que lo llaman y lo citan a una entrevista o a evaluación, desde ese mismo instante empieza el proceso de evaluación. O sea, no significa que el proceso de evaluación entonces es cuando ustedes están en el consultorio con él. Empieza desde el mismo momento en que ustedes lo contactan. Porque inmediatamente a partir de esa primera llamada ustedes van a tener una impresión de ese paciente. Les va a caer bien, les va a caer mal, no sé, ¿vale? Pero el asunto es que les va a generar algo, no las va a dejar como intactas. Entonces, en ese orden de ideas, toda nuestra atención es, utilizamos 2 técnicas en esa primera sesión principalmente, que son la observación y la entrevista. Luego de eso, que hemos recogido esto, entonces vamos a la aplicación de instrumentos, que es la segunda, tercera sesión. Y la cuarta sesión nos sentamos a escribir el informe. O sea, con todas las evidencias, toda esa información que tenemos. En la tercera que Tercera y cuarta son aplicación de instrumentos. en la segunda también. En la segunda y tercera son aplicación de instrumentos. Puede pasarte, porque uno diría, me gustaría que fuera, pues, como el profesor me dijo, pero a veces no. Es que en la segunda sesión tienes que recoger datos de la familia, porque de pronto el paciente es confuso, no te aclara cosas.
Tú necesitas una segunda sesión, además, para continuar. Pues piénsalo como de que en la primera hacemos esa entrevista y esa observación al paciente, luego en la segunda y tercera aplicamos instrumentos, y luego en la cuarta nos sentamos a escribir el informe, y en la quinta entregamos ese informe al paciente, y pero a la persona que venga con él. ¿Vale? Entonces, pues visto así, tenemos un proceso que se puede volver constante, porque si yo aplico en la segunda sesión un instrumento, y ese instrumento, por ejemplo, me dice, yo creía que tenía X, y ese instrumento me dice que no lo tiene, entonces me implica volver a preguntarle al paciente, o recoger otra información, o pensar en otros instrumentos. Como el ejercicio que vamos a hacer es más para entender la estructura de evaluación, pero nos vamos a mover sobre unos instrumentos que tienen una visión global, por decirlo así, del paciente. Entonces, ¿qué aspectos nosotros vamos a contemplar? Me preguntas acá. Entonces, ¿qué aspectos nosotros vamos a contemplar en esa primera sesión? La primera sesión es una sesión en la cual nosotros recogemos datos que para nosotros son claves. ¿Qué datos son claves en la historia clínica de este paciente? Lo primero, o podríamos llamarlo el primer apartado, está relacionado con los datos de caracterización de ese paciente, es decir, el nombre completo, la fecha de nacimiento, los datos de contacto, si hay algún número o viene acompañado el nombre del acompañante. Es decir, que en esa primera parte nosotros podamos contactar, llamar, tenemos varios números y los nombres, digamos, de esas personas que acompañan, digamos, a este paciente y nuestro paciente. Y la fecha de nacimiento y la fecha de la evaluación. Digamos que eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque con la fecha de nacimiento y la fecha de la evaluación nosotros sacamos una edad, que es la edad al momento de la evaluación. Entonces, esa es como la primera... Nivel educativo también. ok. Eso nosotros lo vamos a colocar como un... Sí, o sea, todo eso que tú estás pensando va, el asunto es como dónde lo ubicamos, ¿cierto? Entonces, casi que los datos de caracterización son más que nada pensando en nosotros, en poder rápidamente decir cómo se llama él, cuándo nació, números de contacto, fecha de evaluación. De pronto ya eso va como en el informe con el que nos quedamos nosotros. Sí, No, está escolarizado hasta tal cosa, pero... Sí, porque luego nosotros vamos a hablar de un genograma en el cual nosotros vamos a poder colocar allí información de la familia. Podríamos hacerlo a través de una tabla en la que decimos, bueno, con quién vive el paciente, nivel educativo de esas personas con las que el paciente convive, etc. Entonces ahí podríamos tener nombres de la familia con la que vive, ocupación, edades, niveles educativos, ¿vale? Pero entonces pensándolo en términos de organización, prácticamente lo que estamos hablando en este momento es lo que va a ir en nuestro informe. ¿Sí? Igual de ustedes les voy a enviar pues, la estructura de informe. Eso que les estoy contando acá. Entonces las comorbilidades, eso también vale lo que... Eso, sí, todo esto nosotros lo vamos a ir constatando en este informe. Vamos a ir mirando es, como la intención es hacer la práctica sobre la primera sesión, vamos a mirar qué es lo que va a ir en esa primera sesión y en esa primera parte del informe. Entonces, ya hablamos de los datos del paciente. Ahora digamos que el segundo punto que tenemos que hablar es el motivo de consulta. Ese motivo de consulta, pues como ustedes saben, lo vamos a colocar en comillas cuando el paciente trae un motivo de consulta o es remitido por otra institución, persona, etc.
también vamos a colocar entre comillas. Es muy importante, y aquí quiero como que no se les olvide, que si el paciente es remitido, ustedes igual le preguntan al paciente cuál cree que es el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque los papás pueden tener un motivo de consulta y el chico, chica, otro. Entonces es muy importante uno tener claro las demandas del padre o de la madre o de la institución que remite, tenerlas muy claras, pero también tener muy claras cuáles son las demandas del paciente, sujeto, cliente, listo. Súper importante. Entonces, podemos decir que en ese motivo de consulta vamos a decir si el paciente es remitido, entonces, motivo de consulta, paciente remitido, por quién es remitido y cuál es el motivo de consulta de esa remisión. Entonces, paciente remitido por Colegio Bermanch, por el profesor de primaria, quien refiere que, comillas, ponemos. ¿Listo? Y cuando tenemos al paciente, consultante, le vamos a preguntar cuál es el motivo de consulta. Entonces, tenemos el motivo de consulta de la remisión y vamos a colocar entonces también que el paciente, el consultante, el sujeto refiere. Que lo mandó los de la escuela. Puede ser, sí, puede ser, no. Porque no sé. puede que no se sienta con ningún problema. Sí, no, yo estoy muy bien. Sí, yo estoy muy bien. ¿Vale? Entonces, si el paciente dice que está muy bien, que es remitido, igual vamos a anotar, ¿vale? ¿Por qué es importante eso? Porque otra persona lee y de pronto dice, oye, ¿por qué no le preguntó a él si tenía un motivo de consulta adicional? ¿Cierto? O por decir, el profesor puede decir, no, es que es un niño de pronto agresivo, y él le refiere al niño, no, es que no me gusta ir a la escuela, o X. Uno ahí que trataría, lo que diga el paciente. Ahí, En relación de lo que... Es que no me gusta ir a la escuela por tal y tal cosa, o sea, yo le pongo seguimiento a lo que el paciente me diga, teniendo en cuenta lo que refieren otras personas. ahí digamos que la evaluación se convierte en dar respuesta a la demanda de la institución y también dar respuesta a... Es decir, que nosotros no podemos priorizar por un lado o por el otro. Es decir, a la institución le vamos a decir, mira, él es agresivo, violento por esto y esto. ¿Sí? Puedes hacer esto y esto para que no sea igual. Y al niño también saber cuáles son las causas por las que puede estar desmotivado. ¿Vale? Sí, porque el motivo de consulta en realidad fue remitido por un problema que tienen otras personas y eso hay que atender. Exacto. Sí, digamos que nosotros, en un sistema complejo, pues uno diría, quisiéramos, porque vamos a tener capas de capas de capas, o sea, uno puede decir, este problema de violencia puede deberse a una comunidad violenta, no es que viven en Agualanca, no sé, ¿sí? Y por esa situación de violencia, el padre está sin empleo, bueno, etcétera. Hay un complejo, pero no diría, bueno, yo como psicólogo, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cierto? En ese orden de ideas, entonces, motivo de consulta es muy importante que lo tengamos claro y que aún así el paciente diga, yo estoy perfecto, pues yo digo, se le indaga al paciente, ¿sí? Se le preguntó al paciente por motivo de consulta y el paciente refiere que está bien. Para que un segundo psicólogo que vea esto no diga, no le preguntó al paciente, ¿no? Sino que sí se le preguntó y dice que está bien, o dice lo que sea, ¿vale? Entonces, con eso tenemos punto número 1 y punto número 2 ya resuelto. Ahora vamos con el punto número 3. Punto número 3 es el resumen de la historia clínica. ¿Listo? Entonces, en este punto número 3 de resumen de historia clínica, nosotros vamos a detallar, más bien vamos a escribir allí los aspectos más significativos que nosotros consideramos explican el motivo de consulta o pueden tener alguna relación con el motivo de consulta. ¿Vale? A ver que el paciente tuvo, es un no sé, sobreviviente de una masacre. ¿Eso tendrá algo que ver con el motivo de consulta? Yo puedo decir que no, pero es un dato muy importante a tener en cuenta. Entonces lo voy a colocar como resumen de historia clínica. Es decir, que si yo no leo nada de lo que hay allí,
y solo leo el resumen de historia clínica, piénsenlo como si ese resumen de historia clínica estuviera centrado sobre los elementos objetivos de la vida de este paciente. O sea, lo que más le llamó la atención que está en la vida de este paciente. Entonces ahí vamos a poder constatar, por ejemplo, antecedentes heredofamiliares de salud física, antecedentes heredofamiliares de salud mental. Entonces ahí puede aparecer desde una hipertensión de la abuela materna hasta una esquizofrenia no diagnosticada. ¿Sí? Entonces todo eso nosotros vamos a registrar ahí, es prácticamente nuestro el punto 3, uno de los aspectos más importantes de nuestra recolección de datos, porque es donde resumimos lo que más nos llama la atención. ¿Listo? Profe, sí, por decir el diagnóstico de la familia aquí es con diabetes, no tiene nada que ver con Igual. algo mental, ¿o hay que ponerlo? Igual. Los antecedentes familiares. Sí, antecedentes de salud de la familiar, tanto mental como física, lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque supongamos que tú te encuentras con un paciente cuando llegas a la conclusión diagnóstica, supongamos que tenga depresión. Y te encuentras con que hay unos artículos que están relacionando el nivel de azúcar con la depresión. Y puedes decir, puede ser que si controlamos el azúcar mejora su estado emocional. ¿Sí? Entonces, ponemos todo esto es porque muchas veces los casos son los que ayudan a que comprendamos mejor lo que nos enseñaron en la universidad. Sí, claro. Hay casos que van en contra de lo que nos enseñaron en la universidad. Y esos casos son los que nos ayudan a nosotros a volvernos mejores. Porque es a partir de esos casos que nosotros nos ponemos a pensar. Sí, claro. Hay que pensar, no, es que presenta fatiga, no quiere hacer algo, pero en realidad es un problema orgánico y no un problema psicológico. Claro, claro. Entonces, ahí, por ejemplo, uno dice, bueno, necesito paraclínicos, necesito exámenes de laboratorio para saber cómo se encuentra. Ve, pues, ustedes no son médicos, pero entonces uno podría decir, si estamos trabajando con una revisiones y demás, una EPS, IPS, etcétera, pues podríamos pedirle a un compañero o compañera que esté allí o uno de los compañeros de medicina, mira, tengo este resultado, que pues normalmente ahorita le ponen a uno los asteriscos, ¿no? Que dicen anormalidad. Y eso digamos que nos ayuda a nosotros un poco y como a desempolvar también lo que han visto pues en el efecto biológico en el comportamiento. Digamos que si no dice la tiroides puede tener relación con el comportamiento, sí. Entonces, desde esa perspectiva es importante que no nos olvidemos que a veces el problema psicológico se resuelve por... Es decir, una sintomatología que da es como decir taticardia o sentir poco aire, dolor en el pecho, fatiga, cansancio, dolor en las extremidades y como que no rindes. Entonces, claro, un médico va a decirnos que tendrás problemas de depresión y ya ver que si tienes la tiroides alta, entonces estás enferma de tiroides, sí, pero si puede haber un diagnóstico y te mandan al psicólogo y requieres esos síntomas, demás que te van hasta medicar, qué sé yo. Sí. O sea, el asunto es no olvidarnos que la mente está encarnada, solamente existe en un cuerpo y que si ese cuerpo está enfermo, la mente se va a enfermar y viceversa. Si la mente está enferma, el cuerpo también se va a enfermar. Empieza la ansiedad, ahí sí, la mañana. ¿Qué tengo? Porque me siento mal. ¿Será que me voy a pasar? Y ya empiezo un hipocondriaco, a pensar que tiene miles de cosas. Yo me voy a morir, no me funciona esto así por tal cosa. Y uno busca en Google y Google no, dicho usted no existe. Usted tiene todo, hasta cáncer. Y eso le genera una ansiedad. O me pasa a mí eso, ¿no? Es el problema cuando hay mucha información. De hecho, entonces digamos que para nosotros pues se nos convierte en este tercer punto como un aspecto como clave. Y ese aspecto clave es como el resumen de como lo más significativo en la vida de este paciente, tanto a nivel biológico como personal y familiar. ¿Bien? Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿qué puntos son importantes dentro de ese resumen de historia clínica? Entonces, puntos importantes que nosotros vamos a indagar, vamos a preguntar, vamos a explorar, porque es muy importante.
¿con quién vive? ¿No? ¿Con quién vive? Entonces, tienen las personas con las que usted vive, cuáles son los niveles educativos, las personas con las que usted vive, ¿listo? Sí. A qué se dedica, ¿listo? Y eso nos lleva normalmente a algo que va a surgir ahí, y es, no, mi papá está pensionado por una incapacidad, no, no, es que él tuvo un accidente cerebrovascular, bueno, listo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos por ahí como pretexto para ir como conociendo un poco, luego vamos a continuar con los antecedentes de los familiares de salud mental y física como punto. Familiar y física. Otro aspecto que nosotros también vamos a contemplar allí es lo que relacionado con el proceso de gestación, ¿no? Es decir, ¿También? sí, digamos que si la persona, por ejemplo, fue un embarazo a término, si fue, o sea, ¿qué recuerda sobre ese proceso de embarazo? ¿Vale? Es importante. Eso no importa qué edad tenga el paciente. Eso es importante que tenga el paciente. ¿Por qué es importante eso? Porque, si por ejemplo, no, es que mi mamá me contó que yo nací un poquito moradito, me enamoré para. Entonces, eso normalmente es una hipoxia. Y eso es súper delicado. Sí. Entonces, o si tuvo sufrimiento fetal, o sea, ese tipo de cosas. Si o nació algún 7 mesino o casos que niños que sí, el bajo peso al nacer. funcionaban hacer. Exacto, o sea, el bajo peso al nacer, condiciones prenatales, digamos, adversas, ¿no? Es que, no sé, mi papá le pegaba durante el embarazo, la trataba mal, quitaba, mi mamá tomó todo el embarazo, etcétera, etcétera. Profe, Sí, profe, es que a veces baja la voz y yo no entiendo muy bien. ¿cómo? Que se puede subir la voz, es que a veces la tratas de bajar y entonces no entiendo muy bien lo que se habla. Sí, profe, la verdad no se escucha muy bien. Ah, y por Y a veces lo que ellas dicen tampoco, a veces se escucha muy bajo. Ah, ok. Pues vamos a hablar, sí. Es que cuando les preguntaba que si tenían inquietudes o algo, se quedaban en silencio, entonces también por eso creo que pues estuve más acá. Si ustedes, digamos, están allí preguntando, participando, pues yo me voy a hacer aquí al lado del computador, yo creo que así es más, se escucha mejor, ¿cierto? Sí, profe, ¿tú podrías repetir? Es que cuando dijiste con quién vive, de ahí en adelante escuché demasiado bajito, la verdad no entendí muy Ah, bien. bueno, listo. Entonces, nosotros estábamos en el punto número 3, que es el resumen, digamos, de la historia clínica, ¿vale? En ese resumen de historia clínica es donde nosotros vamos a indicar como los aspectos claves que nos encontramos en esa exploración inicial. ¿Qué puntos nosotros vamos hagan de cuenta que ustedes dicen 3.1, 3.2, 3.1, ¿con quién vive esta persona? ¿Cuántos años tienen las personas con las que viven allí? ¿Cuál es su ocupación? ¿Y cuál es su nivel educativo? Eso normalmente en la conversación nos lleva a encontrarnos con hallazgos que cuando los preguntamos directamente a veces no emergen. Por ejemplo, si arrancáramos preguntando por antecedentes heredofamiliares de salud, algunas veces lo que sucede es que como no fue diagnosticado, no se tiene en cuenta. Entonces, digamos que la abuela tenía esquizofrenia, pero nunca se diagnosticó. Entonces, cuando uno dice con quién vive, a qué se dedica, tal, a veces emerge dentro de esas descripciones que tiene una abuela que nunca trabajó, que nunca hizo nada, no tiene ni primaria. O sea, ese tipo de aspectos pueden como constatarse de manera indirecta a partir de con quién vive y qué hacen esas personas con las que vive. ¿Vale? Entonces, esa primera parte es como si pudiéramos pueden ustedes ahí hacer o un genograma, una representación básicamente de las relaciones familiares, etcétera, o una tabla en la que ponen el nombre, la edad, la ocupación
y el nivel educativo. Y si hay alguna observación que les llame la atención sobre esa persona con la que viven, para que puedan explorarla en la siguiente pregunta. Tiene que ver con la salud, con los antecedentes de salud familiar. Entonces, salud física, salud mental, antecedentes heredofamiliares. Entonces, es lo siguiente que vamos a preguntar. Si hay algún tipo de antecedente físico, entonces estamos hablando de que la salud física afecta a la salud mental. Entonces, hay muchas de las problemáticas que a veces se resuelven simplemente con colocarle gafas a la persona y ya, porque el problema no es que tenga dificultades de atención, no es que lea mal, simplemente necesita gafas. Entonces, a veces es importante como mirar qué antecedentes existen, si hay antecedentes de una dislexia, si hay antecedentes de dificultades atencionales, etc. ¿Qué hay a nivel genético en esa familia que pueda ayudarnos a comprender la situación del motivo de consulta? Y estábamos hablando ya también de la historia, digamos, del desarrollo prenatal. ¿Por qué es importante que recuerde, digamos, este paciente sobre su historia del desarrollo? Porque a veces hay sufrimientos fetales, a veces hay hipoxias, a veces hay consumo de alcohol durante el embarazo, a veces hay una violencia intrafamiliar bastante fuerte, psicológica, física, etcétera, durante la gestación, ¿vale? Que nosotros podemos explorar allí. Entonces, fíjense que yo no les estoy diciendo cómo preguntarlo, les estoy diciendo los puntos que debemos explorar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque a veces tenemos una lista de preguntas muy estructurada que cuando llegamos al paciente se nos olvida. Pero si yo sé qué es lo que tengo que explorar, pues yo voy a ir soltando para irlo haciendo. Que eso es lo que vamos a practicar la siguiente clase. Entonces, tenemos hasta este momento todo lo que es antes del nacimiento del paciente. Vamos a preguntarle qué recuerda, si tuvo bajo peso, si tuvo algún signo de alarma por parte del médico, o si le contaron que hubo algún tipo de situación anómala, peligrosa, durante su gestación, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es los primeros momentos del nacimiento, que son los antecedentes perinatales. Ahorita estamos hablando de los prenatales, ahorita estamos en los perinatales. Los perinatales abordan casi como el primer mes. O sea, ahí preguntamos más que nada por lactancia, si hubo lactancia o no hubo lactancia, si hubo nacimiento por cesárea o por parto natural, y si hubo algún manejo especial. Ah, no, es que yo estuve en la incubadora durante todo mi primer mes porque mi madre estuvo con preeclampsia, un embarazo de alto riesgo. Entonces ahí nos puede ayudar a entender un poco la relación vincular madre-hijo. ¿Bien? Solo desde, digamos, desde ese punto. Entonces es importante como contemplar un poco qué ha pasado durante esos primeros momentos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que el paciente nos diga que no se acuerda de nada. Pues listo, pero lo preguntamos. Listo, lo preguntamos. Una vez que hemos abordado entonces lo perinatal, si hubo algún signo de alarma durante ese primer mes, que recuerda, que le han contado, etcétera. Nosotros podemos enumerar ejemplos. Por ejemplo, estuviste hospitalizado, tu mamá estuvo hospitalizada, ¿vale? Bueno, lo de la lactancia y demás. Ahora, viene lo postnatal. Entonces, lo postnatal, ¿qué nos importa a nosotros? Su historial académico, ¿vale? ¿Por qué es importante el historial académico? Porque en la educación, o sea, cuando empezamos el colegio, a la edad que empezamos y lo que sucede durante el colegio, nos da pistas de nuestro estado de desarrollo. No, es que yo fui un niño que todo el tiempo me la pasaba peleando con mis compañeros, perdí X años, me decían que era lento para aprender, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos elementos los vamos a ir rastreando si cambió de colegios,
si tuvo un buen desempeño, si un mal desempeño, si hay algo que nos llame la atención durante ese proceso a nivel escolar, una materia que haya sido particularmente difícil de superar. Para nosotros ayudar, todos esos insumos nos ayudan a entender un poco la situación actual. O sea, recuerden que estamos parados en un paradigma de la psicología evolutiva, desde el cual el motivo de consulta no surgió de la nada, o sea, no surgió porque sí, sino que tiene una historia. Vamos a ir rastreando qué elementos de la historia del paciente nos pueden ayudar a entender el motivo de consulta, ¿vale? Entonces, hasta ahí tenemos historia escolar o desarrollo escolar. Vamos a hablar también del desarrollo emocional. El desarrollo emocional también es importante como indagarlo. ¿Por qué? Porque ahí nos pueden decir, ¿cómo podemos indagar por este desarrollo emocional? Si le preguntáramos a tus amigos o a tus papás, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo te comportabas de niño? ¿Un niño tranquilo? ¿Un niño sociable, extrovertido? ¿Qué dirían? ¿No? ¿Qué dirían? Entonces muchas veces, no, pues yo realmente era más tímido, bueno, todo eso nos da pistas un poco del estado de desarrollo emocional con el que contamos, ¿no? Ahí pueden salir cosas como, no, yo normalmente lloraba mucho, bueno, el asunto es desarrollo emocional, cómo se encuentra ese desarrollo emocional, qué nos dirían de su infancia, adolescencia, etcétera. Entonces ahí hasta el momento tenemos esos dos desarrollos. Podríamos también explorar el desarrollo del lenguaje y el desarrollo motor. ¿Por qué es importante explorarlos? Porque el desarrollo motor nos da cuenta de el nivel de maduración cortical. ¿A qué nos referimos con eso? Que no es capricho de la evolución gatear. O sea, gatear te permite una conexión entre lo que haces y lo que percibes, la percepción y la acción. Entonces, todo lo que nosotros somos, en últimas, es una comunión entre los lóbulos sensoriales y los motores, es decir, entre lo frontal y lo occipito parietal temporal. Desde esa perspectiva, gatear pues es clave. Entonces, si gateó, si recuerda que gateó, si hubo algún llamado de atención, si le decían que era medio torpe a nivel motor. No, es que a mí me tiraron una pelota. Yo nunca jugué fútbol porque es que era re torpe, no querían jugar conmigo, yo me demoraba para las cosas. Bueno, desarrollo motor, control voluntario fino y grueso. ¿Listo? Ahora, el desarrollo del lenguaje pues está más en la línea de no tanto cuándo fue su primera palabra, sino si se le pudo entender lo que quería decir. Si tuvo algún problema al momento de comunicar sus ideas, de expresar sus ideas. La rabia, la ira, los problemas de comportamiento normalmente tienen una base a nivel del lenguaje. Cuando los niños no se pueden comunicar adecuadamente, terminan con crisis de comportamiento. Entonces, el lenguaje tiene un papel regulador a nivel voluntario. Te ayuda a mantener tu conducta siguiendo un patrón, planear, anticipar, etc. Por lo tanto, cuando la persona pudo comunicarse, es importante cuando fue, si tuvo algún problema para comunicarse y particularmente cuando más o menos recuerdan que fue la primera vez que se pudo comunicar. Entonces, fíjense que si tenemos una persona de 40 años a la que le estamos preguntando, quizás la pregunta sea si recuerda que tuvo algún problema de comunicación, ¿vale? Si dice, ¿cómo así? No le entiendo. Sería si tuvo algún problema para hacerse entender, para decir palabras, para que cuando hablara los demás le entendieran, si lo tuvo o no lo tuvo. Entonces él puede decir, no, pues yo hace tiempo fui tartamudo, o etcétera, me corrigieron con fonoaudiología o tuve, ¿vale? Entonces aparecen profesionales que van a intervenir allí, que son importantes de mencionar. Si tenemos un niño pequeño, muy seguramente vamos a tener a la mamá con él.
Entonces la pregunta va a ir dirigida a la mamá y le vamos a preguntar a la mamá es, ¿cuándo recuerda ella que fue la primera vez que le pudo entender? No una palabra, sino una intención comunicativa. A eso le llamamos en últimas, una intención comunicativa. Cuando tuvo una intención comunicativa, es decir, que a través del lenguaje pudiera hacer algo y que usted le entendiera. Entonces, mamá, páseme el tetero. Ah, perfecto. Mamá, puedo ir a jugar. Mamá, hice popó, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted entendió. Esa intención comunicativa tiene que ser verbal, ¿no? Porque muchas veces los niños es como Sí, señas, muy uno bien. entiende, pero Muy no bien. están comunicando. Muy bien. La intención comunicativa tiene que ser verbal, como dice la compañera, porque normalmente los niños, como menciona, señalan o gesticulan, ríen, lloran o señalan. Y eso digamos que no es lo que nos importa en este momento, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos como los elementos más importantes. Podríamos, dentro del desarrollo emocional, incluir todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Es decir, no solamente lo emocional, de me siento alegre, triste, etcétera, sino si era extrovertido, introvertido, si jugaba con otros niños o no, si jugaba solo o no, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hasta ese momento, hasta allí, nosotros hemos recabado una información relacionada con el motivo de consulta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a practicar la siguiente clase? Que ya dentro de poco nos va a sacar, para que lo vayan practicando. El rapport inicial, es decir, los primeros minutos, cómo nos vamos a presentar, ¿vale? Al otro, vamos a practicar eso. Hagan de cuenta que yo les mando la invitación para atender a alguien y ustedes lo van a realizar, más o menos, piénsenlo como una duración de 5 minutos, ¿vale? Donde se presentan ustedes y le presentan lo que van a realizar en la sesión. ¿Qué van a hacer en la sesión? Pues vamos a hacer un proceso de evaluación. ¿Cómo nos vamos a presentar? Nombre completo, ¿cierto? Mi nombre, bueno, nombre completo tampoco, pues, pero por lo menos su nombre, sí, sin el apellido o como quieran, pero nombre y quiénes son ustedes. Entonces, son estudiantes de psicología de X semestre, ¿vale? Eso es importante. Entonces, mi nombre, mi rol y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que nosotros vamos a decirle es que vamos a hacer un proceso de evaluación psicológica, ¿vale? Entonces, eso digamos que lo vamos a ir practicando. Tratar de hacer cómodo al otro, sentir cómodo al otro. Entonces, que ustedes, eso lo van a notar, o sea, van a ver unos que van a ser súper fluidos y otros que van a trabar y profe, me enredé y volvámoslo a hacer y no hay ningún problema, o sea, lo vamos a practicar. Vamos a practicarlo. Vamos a hacer un proceso de educación. Ujú. Sí, igual, lo pueden poner como en sus palabras si quieren, pero lo importante es que le cuenten la estructura, o sea, 5 sesiones, ¿sí? Que le cuenten, mira, la primera sesión vamos a hacer esto, la segunda esto, la tercera esto, la cuarta esto y la quinta esto. Y ahí terminaríamos. Y le preguntaríamos a la persona que fue entrevistada cómo se sintió con ese psicólogo o psicóloga. ¿Sí? Se sintió cómodo, no cómodo. Y sobre que ustedes también escuchen a su paciente y entiendan un poco el lugar que tiene el otro. ¿Listo? No sé si tienen pues, preguntas hasta aquí. Igual yo creo que ya dentro de poquito esto nos va a sacar. Profe, en el informe también va la interpretación de las pruebas. Sí, esto todavía no hemos terminado. Ahí va la primera parte, que es lo que vamos a recoger en la primera sesión. ¿Listo? No sé, ¿tienen preguntas, inquietudes? No, en ese rapport inicial, cuando dice que hagamos en la sección, si es el primer encuentro con el paciente, como